Muchísimas gracias, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. Primero quiero agradecer la solidaridad de las senadoras, de los senadores de este pleno, el hecho de que en esta nueva ley electoral se inscribe por primera vez el reconocimiento y la salvaguarda del derecho constitucional que tienen las comunidades indígenas a su autodeterminación y forma de elegir a sus autoridades municipales. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. Los pueblos y comunidades indígenas en las entidades federativas elegirán, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad y guardando las normas establecidas en la Constitución, las constituciones locales y las leyes aplicables. He leído, senador presidente, compañeras y compañeros, textualmente el contenido de los numerales 3 y 4 del artículo 26 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a debate, que hemos votado ya a favor en lo general en esta Cámara, y lo he hecho porque se trata de palabras cuyo poder evocador es sin duda mayúsculo. Su contenido también es, lo quiero decir, una victoria para los pueblos y comunidades indígenas de México y por lo tanto es un acto de justicia con nuestra propia historia. Un acto, por cierto, debo decirlo, que estuvo a punto de no concretarse, pues se pretendía excluir del contenido de esta ley a los derechos y a los sistemas normativos internos de las comunidades. Sin embargo, pudo más el tesón y la determinación del movimiento indígena, la fuerza de sus razones y de su cultura, así como la responsabilidad de los legisladores democráticos para finalmente incluir las palabras que ya expuse en la letra de la presente ley. Hay que reconocer, por tanto, la sensibilidad de las compañeras y compañeros senadores, quienes nos acompañaron en este proceso de inclusión y que estuvieron en todo momento dispuestos a argumentar, fortalecer e impulsar los derechos político-electorales de nuestros pueblos y comunidades. Pero debo aclarar que este logro de ninguna manera se trata de un favor o de una dádiva. Eso sería tanto como faltarle el respeto a la tradición cultural que ellos representan y que viven diariamente. Por eso, desde este Senado, presentamos hace algunas semanas y meses una iniciativa precisamente para salvaguardar los sistemas normativos internos de los pueblos originarios y lo hicimos con el afán de que no se eliminara de un plumazo la realidad de siglos. Su exclusión, en efecto, hubiera atentado contra su propia realidad, contra la realidad de los usos y las costumbres que se han transmitido de generación en generación, a veces oralmente, otras veces con los actos y hasta con el arte. Es decir, este Senado ha evitado con su votación a favor de las palabras que he expresado un atentado contra nuestra cultura en el sentido más amplio del término y un atentado en contra de la memoria colectiva en el sentido más grave y explícito. No obstante lo anterior, compañeras y compañeros senadores, considero importante hacer pequeños pero importantes ajustes a esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y lo hago sabedor de que perfeccionar el marco que regula de forma enunciativa la forma de elecciones municipales no dejará duda alguna de la salvaguarda que este Senado tiene respecto de las elecciones indígenas, de las elecciones en las comunidades indígenas. Por ello solicito, senador presidente, en primer lugar se agregue un
segundo párrafo al artículo 25 para establecer que no haya definitividad en las fechas en que los municipios por usos y costumbres deban ceñirse a la práctica federal. Ello en el entendido de que los municipios por sistemas normativos sí tienen fecha establecida para elegir sus autoridades, pero no necesariamente coinciden con las elecciones constitucionales. Les solicito su apoyo para adicionar un segundo párrafo y contribuir con ello a darle mayor claridad a un tema de por sí complejo. De igual forma, solicito que al artículo 104 se le adicione un inciso en lo que corresponde a las atribuciones de los organismos públicos locales, instituyendo como funciones de los OPLES, sobre todo en aquellas cuyas elecciones municipales contengan los principios del sistema normativo interno, la coadyuvanza en la organización y calificar las elecciones en los pueblos, municipios y comunidades indígenas de acuerdo con sus sistemas normativos, es decir, establecer los procesos de mediación para la resolución de conflictos y la garantía de acceso a la jurisdicción electoral. También proponemos, compañeros senadores, compañeras senadores, crear un artículo transitorio que garantice a las legislaturas de las entidades federativas donde se celebran elecciones municipales bajo el derecho consuetudinario y sistema normativo interno, que se realicen adecuaciones a su legislación correspondiente para garantizar la preservación y desarrollo de los sistemas políticos electorales de los pueblos indígenas. En ese sentido, y en economía del tiempo, le he de rogar, senador presidente, pueda instruir a la Secretaría de la Mesa Directiva que se puedan leer las reservas a los artículos 25, párrafo segundo, 26, numerales 5 y 6, 30, incisos I y J, 98, primer párrafo, 99, numeral segundo, 100, incisos K y L, 104, inciso Q, 106, numeral 2, 111, numeral 3 y el respectivo transitorio 21º. Concluyo, senador presidente, compañeras y compañeros, no podemos entender a México sin los cerca de 7 millones de hablantes de lenguas indígenas. No podemos entender a México sin la sabiduría que han impregnado en la genética nacional, sin su resistencia a los embates de los regímenes más excluyentes. No podemos entender a estados como el que provengo, Oaxaca, sin el crisol indígena. Por ello, pido a todas y a todos ustedes, compañeras, compañeros senadores, su apoyo a las reservas que he presentado. Es cuanto, senador presidente. Gracias.